de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, así como os ha enseñado, permanecer en él. Puede sentarse. Hermano, el punto en la vida es permanecer, mantenerse. Muchos hermanos comienzan el camino, pero no lo terminan. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos permanecer en esta lucha día a día, mantenerse, hermanos, firmes. Oiga bien, el Espíritu Santo, el otro Consolador, llegó a nuestra vida desde el momento en que creímos en Cristo. ¿Cuántos han escuchado una palabra que se llama Paracleto? Esa palabra, hermano, es una palabra griega que se llama Paracleto. Primero, hermano, vino Jesús a anunciar las buenas nuevas de salvación y después dijo que iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual va a valer a toda verdad y a justicia. Entonces, cuando se une Jesús y el Espíritu, se le llama el Paracleto. Por eso dice que el otro Paracleto se activó con el propósito de guiarnos a toda la verdad. Esto con el fin de que permanezcamos en el camino de la verdad. Adicionalmente a esto, para mantenerse en la verdad, es necesario que el discípulo de Cristo crezca. Y parte de este crecimiento se debe a la unción que recibe de él. O sea, hermano, el propósito de la unción es que uno vaya creciendo cada día más en él. La unción de Dios nos ayuda, oigan, a discernir entre el bien y el mal. Nos enseña acerca de todas las cosas. Nos acuerda de todo lo que Cristo dijo. O sea, hermano, cuando uno, hermano, camina bajo la unción de Dios, vamos a... ¿Cómo usted se da cuenta que usted está caminando bajo la unción de Dios? ¿Cómo, hermano, una persona se da cuenta que tiene la unción de Dios? Oiga bien, la unción de Dios, hermano, te enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, que cuando tú estás, hermano, bajo una unción de Dios, fácilmente tú no vas a caer en el pecado. Vas a ser tentado en el pecado. Vas a ser, oiga bien, seducido por el pecado. Pero no vas a caer en el pecado. Porque cuando tú andas con la unción de Dios, Dios te da el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que, hermano, marca la diferencia de una persona que no tiene la unción de Dios. Porque la unción de Dios, hermano, nos recuerda qué cosas son las que a Dios le agradan y qué cosas a Dios no le agradan. Y un hermano, cuando tú andas bajo la unción de Dios, tú percibes y dices, no, esto no es de Dios, esto no le agrada a Dios. Pero ¿a dónde es que usted, hermano, va a necesitar esa unción? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Escuche. ¿Dónde la va a necesitar? ¿Dentro o afuera de la iglesia? Amén. Dentro y fuera. Pero más que todo afuera. Porque afuera, hermano, es donde verdaderamente se refleja quién es quién con Dios. Adentro, aquí en medio de todos, hermanos, podemos aparentar tener unción. Todos aquí adentro podemos aparentar que estamos llenos del fuego de Dios. Pero la Biblia ha sido clara y específica. ¿Y qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir, hermano, y esos frutos, ¿quién nos está viendo? Dios. Y
Y el que tiene frutos lo refleja dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque anda bajo la unción de Dios. ¿Cómo? Porque sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo, que es el que da la unción, y el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Leamos ahí Juan 14:26, todos juntos. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, todos juntos. Él os enseñará todas las cosas y os recordará que todo lo que os he dicho. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el que anda bajo la unción de Dios anda el Espíritu Santo. Y cuando una persona anda el Espíritu Santo, no se puede ir a meter a cualquier lugar, porque el Espíritu Santo lo enaltece y mire, y se para y dice, no, de tal lugar no me puedo ir a meter. Y busca por otro lado, ¿sí me entiende? Porque ¿quién es que lo está guiando? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te enaltece y te recuerda, dice. Oye, ¿cómo dice? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, todos juntos. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas en el camino, tú ves qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el mismo Espíritu en tu interior te hace sentir, mira, ese camino no lo agarres, ahí vas a fracasar. ¿Por qué? Porque Él te va a enseñar y te va a tener que dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, nos trae la palabra de memoria. Por eso, hermano, es necesario la unción en nosotros, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces creemos y pensamos muchas veces de que la unción es tal vez hablar en lengua. Tal vez creemos que la unción es profetizar. Tal vez creemos que la unción es correr. Ahora, todo esto no está mal. El punto es de que la unción que Dios te da es para poder vencer las obras de las tinieblas. Es para poder vencer la tentación. La unción es, hermano, es David. Tenía unción David. Desde que era niño tenía unción. ¿Y a dónde usaba la unción? Cuando venía un león, dice la Biblia, y le arrebataba un ojo, se le iba atrás y se la quitaba de la boca y le rompía la mandíbula. O sea, la unción, el poder de Dios caía sobre David, que vencía a los enemigos que él tenía. Entonces, ¿la unción para qué es? Para vencer las obras infructuosas de las tinieblas, para poder vencer toda tentación del diablo. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Porque, ¿cómo le podría yo explicar algo? Yo lo que conozco en mi vida, hermano, a mí me ha sido imposible practicar el pecado. O sea, vienen los malos deseos, bien, pero ya practicarlo no puedo, porque hay algo adentro que no me deja en paz. Una cosa es que tú seas tentado, otra cosa es que lo practiques. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, la unción, hermano, fue prometida por Dios desde tiempos atrás a través del profeta Elías. Oye, Dios prometió que iba a descender una unción de Dios. Y nosotros, hermanos, somos los que estamos ahora los participantes de esa unción. Lo leemos aquí, Jeremías 31. Leamos, hermano, todo con cuidado. Mire, esa palabra, hermano, es hermosa. Y el diablo, por eso, hermano, le tira duro a la palabra. Muchas veces nosotros creemos, como le voy a decir, confundimos lo que es la unción. La unción, hermano, es cuando tú verdaderamente te dejas guiar por el Espíritu Santo y cambias. Tú no me puedes decir a mí que tú tienes a Cristo y estás pecando. Tú no me puedes decir que estás lleno de unción
si andas hablando mal de tu hermano. Tú no me puedes decir a mí que tú tienes la unción si guardas odio en tu corazón. Tú no me puedes decir a mí que tienes unción porque brinques, porque corres, pero no se nos regresa. Hermano, eso no significa que tienes unción. Ahora, no está malo brincar y correr, porque a mí me gusta que corriendo eso. Pero lo más importante es quién tú eres con Dios. Leemos. He aquí, todos juntos, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré todos juntos, ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Todos juntos. ¿Por qué dice? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, hermano, Dios hizo un pacto con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Hizo un pacto, les dio la Torá, les dio la ley, pero ellos no tenían que quebrantarla. Pero ellos, hermanos, la invalidaron. Por eso vino Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús está el cumplimiento de la ley a través del amor. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿cómo cumplimos nosotros ahora la palabra? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no nos hace pecar. El que tiene el Espíritu de Dios no peca. Es tentado, pero no peca. Leamos, sigamos aquí. Todos juntos. Pero este es el pacto que haré con la casa después de aquellos días, dice Jehová. Todos juntos. Daré mi ley ¿a dónde? En su mente. Y la escribiré ¿a dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos ¿qué? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, vamos. Danilo, cuando quieres explicar qué pasa, ¿qué viene a tu mente? La palabra. Cuando tú quieres hacer algo malo, ¿qué es lo primero que viene a la mente cuando tú quieres hacer algo malo? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que a dónde Dios le va a poner. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿a dónde dice? En su mente. Y la escribiré ¿a dónde dice? En su corazón. Hermano, no sé si ustedes van a poder entender bien. Las veces que yo, como cuando era más joven, quise pecar, no pude. ¿Por qué no pude? Porque la palabra venía a mi mente, porque Dios ya la escribió en mi mente. Y en mi corazón, entonces yo sentía que si yo hacía esas cosas, iba a desagradar a Dios. Entonces, cuando tú, hermano, tienes el Espíritu de Dios, Dios te escribe la ley en la mente. Y la escribe también, y la escribe en tu corazón, como dice ahí. Lo leemos otra vez. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley ¿a dónde? En sus mentes, y la escribiré en su corazón. Quiere decir, hermano, que cuando vamos a ver, a mí me ha pasado muchas veces, un montón de veces me ha pasado así. No sé si a usted le ha pasado. Yo he ido al banco, y ya lo he dicho aquí, y yo trabajo, hermano, con gente, y yo les pago a la gente cada fin de semana. Entonces, a mí me dan un cheque, por lo menos pongamos el cheque de $4,000, pues. Y ese cheque yo voy a depositarlo al banco. Pero de ese cheque, esos $4,000 no son míos, todos, pero yo tengo que pagarle a la gente. Entonces, por lo menos, se va a pagar unos $3,000 o más en trabajadores, por decir algo. Entonces, me ha pasado esto, mire, yo vengo y le depositaba el cheque en el banco. Y en el banco se equivocaba y me sacaba el dinero de la cuenta de la compañía que me pagaba el cheque. Y entonces, cuando yo hacía el retiro del dinero para pagar a la gente que eran como $3,000 o más, yo sacaba el dinero, entonces, como tengo una app en el teléfono, yo revisaba el app y miraba, wow, o sea, me entraron esos $4,000, pero no hay una reducción de lo que saqué. ¿Qué quiere decir? Que me están quedando a mí los $4,000 y la reducción no me la quitaron, o sea, no me quitaron
quitaron la parte que tenían que quitarme, que era de la gente. O sea, a mí no me tocaban $800 de los 4,000. Entonces, no me dejaron en mi cámara, me dejaron todo el dinero ahí en el banco. Pero cuando me iba a la casa, esperaba yo hasta el siguiente día. Y entonces, ¿qué es lo primero que se le viene a uno a la mente cuando es cristiano? ¡Qué bendición de Dios! ¡Qué gran bendición de Dios! ¿Sabe? Y a un tiempo yo estaba pasando necesidades, porque me acababa de quedar el pie, me estaba como recuperando. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¡Qué gran bendición la que Dios me está dando! Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios y tienes a Dios, algo adentro no te deja en paz. Y cuando porque eso no me dejaba en paz, entonces yo fui al banco, al cajero, y le digo, mira, cometieron un error. Somebody made a mistake. Alguien cometió un error. Entonces, hermano, vengo y empiezo a ver, a chequear ahí, sí, hay un error. El dinero que tú sacaste se lo quitaron a la compañía que te paga, porque ellos me tienen cuenta aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues entonces, sacan el dinero, le di cuenta y se lo pones a la cuenta de la compañía. Y para que usted vea que el diablo me probó varias veces. No sé si fue el diablo o fue Dios. Fueron 5 veces las que me hicieron eso. No fue una vez, fueron 5 veces. La última vez, cuando yo fui, vino un cajero y me dijo, ¿cómo se diría? Keep quiet. Y dice, y dice, no viste nada, no sabes nada, me dice, y vete. Por la que me quedara con el dinero, dijo, porque algo adentro no me dejaba en paz. No le doy. Tómalo de mi cuenta lo que es y déjame lo poquito que me toca a mí. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, y fui a la compañía esa con la que yo trabajaba y le digo, ¿saben qué? Chequeé bien ahí el banco y no me pueden. Así como lo están haciendo a mí, lo vamos a hacer a otro. Chequeen siempre que ustedes me dijeron gracias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no pude? Porque cuando tú tienes a Dios, hermano, es imposible que tú peques. Porque hay algo adentro que no te va a dejar en paz. Hay algo en tu interior que no te va a dejar en paz. Y yo podía ver, muchos me dijeron, oh, qué gran bendición. Pero eso no es bendición, hermano. Yo tengo principios en Dios, hermano. Y sé la palabra. Y la palabra, cuando tú verdaderamente la vives, te restituye. Y de eso es lo que decía el profeta Elías. Y decía, aquí te iba a derramar de su Espíritu Santo, el Espíritu que les iba a llevar toda verdad, toda justicia. Verso 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonará la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, cuando tú verdaderamente estás bajo la unción de Dios, nadie te va a enseñar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a aprender a respetar la autoridad. Usted va a aprender a caminar en obediencia. Entonces no va a necesitar usted que nadie lo ande regañando, que nadie le diga nada. Mire, yo tenía un jefe antes, que ese, cuando miraba una piedra panda así, tenía unos ojos de este tipo. Miraba una piedra, yo traje la piedra, podía ver, esa piedra está panda, y tras de que llegaba, mire, ¡pum!, me botaba a caer toda la pared por botar esa piedra. Entonces mire, yo le digo, por favor, le digo, ya no me hagas eso. Solo dime cuál es y yo la voy a cambiar. Voy a ser obediente. Entonces cuando yo miraba, ya me la marcaba ahí. Y luego yo la voy a cambiar en obediencia.
cuando él se iba, hermano, yo cambiaba esa piedra y la ponía recto. ¿Y sabe qué hacía él, el pícaro ese? Regresaba escondida a ver si había cambiado la piedra, a ver si lo había obedecido. Y cuando él la miraba recta, entonces me empezó a tener confianza. Y solo me decía, mira, me arregla eso ahí. Él sabía que yo lo iba a hacer. ¿Por qué? Si no te gusta que te digan nada, sé obediente. Entonces ya nadie te va a enseñar, nadie te va a decir nada. ¿Por qué? Porque eres obediente. Entonces, hermano, la unción de Dios te enseña a ser obediente, a ser disciplinado. Y muchas veces en la vida van a haber muchas injusticias. Porque el mundo, hermano, está lleno de mucha injusticia. Porque estamos peleando, hermano, con un enemigo invisible. Pero por eso necesitamos nosotros llenarnos de la unción de Dios, llenarnos del amor de Dios, llenarnos de la misericordia de Dios, llenarnos de la voluntad de Dios para poder sobrevivir en este mundo. Si usted no se llena de amor, de perdón y de paciencia, usted va a fracasar en este mundo. Y va a fracasar en este camino cristiano también. Porque aquí necesita usted bastante el amor y el perdón. Y necesita soportar, no es la palabra, soportar. Eso te lo produce, ¿quién, hermano? El Espíritu Santo, la unción de Dios. Aunque la gente te hiere, aunque la gente te hace daño, la unción de Dios, tú vienes, no andas buscando, hermano, pedir perdón. No andas buscando que te vengan a pedir perdón. Tú perdonas sin que te pidan perdón. Y ahí es donde empieza, hermano, a crecer la gente espiritualmente. Ahora, en 1 de Juan, que leímos 2:27, se transmiten dos verdades. Una de ellas es que recibieron la unción de Dios. Y la otra, que esa unción es verdadera. Porque el que tiene la unción de Dios, hermano, se va a cambiar. El que tiene la unción de Dios, hermano, se va a ser transformado porque se dejó limpiar de Dios. Veamos aquí para quién nos dieron la unción. Lucas capítulo 4:18. Mire, para que escuche bien así, hermano, para que no se equivoque, para que usted sepa para qué es la unción. La unción, hermano, no es para hacer un show mediático, no es para hacer show de brincar, de correr. No está malo eso, no está malo, pero la unción va más allá de eso, hermano. Ustedes, por lo menos, si me ven correr aquí y brincando y saltando, está ungido el pastor. No, no debe estar ungido. Aquí se va a ver cuando tú estás ungido. Mire aquí, todos juntos leamos Lucas 4:18. Todos juntos. El Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre mí, por cuanto que me ha ungido. Mira para qué sirve la unción. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, la unción, hermano, va más allá de emociones y de sentimientos. La unción va para desatar, para liberar, para llevar, hermano, palabras de verdad allá afuera. Hay gente que está ciega, que no ve, pero usted con la unción de Dios puede llevar la palabra. ¿Qué le puede llevar? Todos juntos, ¿qué dice? ¿Para dar qué? Buenas nuevas. ¿Buenas nuevas a quién? A los pobres. Entonces, cuando usted tiene la unción, usted está preocupado por llevar el evangelio allá afuera. ¿A cuánto, hermano? ¿A cuánto les ha pasado a usted? Mire, cuando usted tiene el Espíritu de Dios y Dios le pone a la persona ahí, y usted la gente en paz que le habla. ¿Cuándo les ha pasado que andan en el trabajo? Hay veces que me pasa a mi hermano que ando en el trabajo ahí y de repente ya el Espíritu me empieza a decir que le hable a esa persona. Y hay veces que yo no quiero y me hago el loco y me hago por aquí, por allá, pero no me dejen paz. No me dejen paz, porque tengo que hablarle. Mire, I don't speak good English, but anyway, I'm trying to preach about the Lord of Jesus. Yo no hablo buen inglés, hermano, pero también trato de hablar del Evangelio de Cristo.
Porque me toca hablar a los americanos también ahí en el trabajo. Y empiezo a hablarles y hablarles y hablarles. Y digo, wow, verdaderamente que Dios es el único. Porque tú les empiezas a hablar de Jesús. Y Él empieza, hermano, a poner las palabras en tu boca. Porque dice la palabra, no preocupéis que vas a hablar a lo público. Yo pondré palabras en tu boca. Y tú empiezas a hablarle a la gente de Cristo Jesús. Empiezas a hablarle de Dios. Mira, hermano, yo no obra, yo no veo por casualidades. No sé si hoy en la mañana me las encontré, ¿verdad? Hoy en la mañana me las encuentro con la gasolinera a ella. Y yo la vi sentada ahí en el carro a ella. Digo, pero vamos, no le voy a hablar porque la voy a aburrir. Y me voy a ir mejor para... Y a mí, hermano, digo, no tengo que ir con verdad. Porque no me dejó en paz hasta que me fui a hablarle a ella. Y le fui a hablar de Cristo. Es la palabra que solo Cristo te puede traer paz. Solo Él te puede traer libertad a tu corazón. Y hermano, y vino ella y le voy a hablar a los otros, a ella que estaban aquí, y wow, verdaderamente la hermana Emily es buena cristiana, no se esconde. Porque hermano, lastimosamente, hay cristianos que te ven en forma y se esconden para que tú no los veas. Los ves en la tienda, los ves en un lugar, salen los locos para que no los veas. Y se ponen ahí, hermano. Yo hay veces, hermano, cuando los veo así, me voy con la espalda y digo, Dios te bendiga, bienvenido. Como que no me dio, sí me dio. Entonces, hermano, digo, ¿dónde está la unción? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que procesan, lo que predican, lo que enseñan? ¿Dónde está Cristo entonces? Porque cuando nosotros, hermanos, leemos a Jesús, vamos a llevar esas buenas nuevas de salvación. Vamos a ir a libertar al cautivo, a desatar, hermano, al quebrantado. Pero eso que no produce, Dios, hermano. Para eso, hermano, dice que tú tienes que abrir tu corazón. Porque a uno, hermano, no crea, sí me da pena a uno. A mí es que me da pena a mí hablarle a la gente. Pero digo, no, tengo que ir. Tengo que ir. Porque ahora sí está entendiendo para qué es la unción, hermano. ¿Para qué es la unción, hermano? Aquí está la respuesta, ¿ves? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice? Dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas a quién? A los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Quiere decir, hermano, cuando vas a sanar a los quebrantados de corazón, quiere decir, hermano, que la palabra que Dios te va a dar palabra. Allá de corazón partido, hecho pedazos, hermano, y te empieza Dios a darte palabra. Y de hermano, ni me conoce, ni sabe qué es lo que me queda, ¿cómo me está diciendo todo esto? Y es que la persona empieza, hermano, a sentir que ya no es uno, sino que es Dios tratando con él. Porque es el llamado que Dios hace. Porque, hermano, te das cuenta que Dios es el que te está poniendo palabras para bendecir y sanar ese corazón quebrantado, que ha sido dañado, que ha sido pisoteado. Porque para eso nos quiere enviar el Señor, hermano, y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hermano, hay mucha gente hoy en día que está pasando de la depresión. El diablo está trayendo un demonio de depresión en las personas. Unos se quieren hasta suicidar y el de nosotros tenemos que llegar. No quiero que vaya a tomar ahí, hermano, porque aquí todos lo toman, hermano, todo lo que digo. Ya ves, ahí estaba tirando a los que corren, a los que brincan. Todas las cosas diciéndolo. No, hermano, el Evangelio es más que eso. El Evangelio es más que eso, hermano. El Evangelio se demuestra afuera. Afuera se demuestra quiénes somos en Jesús. Ahora, dentro del Señor moraba el Espíritu Santo. Sin embargo, para que se cumpliese la figura, escuche, la figura sacerdotal, que para ser habilitado debía ser ungido, descendió al Jordán y siendo bautizado en agua, dice la palabra, que el Espíritu Santo posó sobre él. Por eso la importancia del bautismo. Muchas veces la gente lo ve de mano, pero el bautismo es importante porque es un acto de obediencia. Cuando nos bautizamos, estamos haciendo un acto de obediencia y el Espíritu viene y desciende sobre nosotros. Mateo 3:16, todos juntos. Y Jesús, después que fue, ¿qué dice? Bautizado, subió
Subió luego del agua, y he aquí el cielo que se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como, ¿qué dice? Como paloma, y venía sobre él. Entonces, miren, hermano, la unción quien la produce es el Espíritu Santo. Miren bien. Ahora, la gente cree que tener el Espíritu Santo que te va a ir todo fácil en la vida. Aladino. Después de que fue bautizado Jesús, ¿a dónde lo llevó el Espíritu Santo? Oiga bien, ¿dónde lo llevó? Y muchas veces uno cree que cuando ya te llega a Dios, hermano, ahí es donde se pone los sabrosos. Porque ahí es donde te va a meter Dios en el fuego de la prueba, en el desierto. Y dice, no, pero antes sí sentía rico, pero ahora como que ya estoy sintiendo lo rico. ¿Por qué? Porque la prueba te sacude. Ahora, ahí es donde el Espíritu Santo está formando el carácter del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que va a crear en ti. Porque cuando ya pases el desierto, vas, hermano, ya no me digas que venga, te va a resbalar. Díganle lo que digo tú, le vas a seguir ahí adelante. Hable de lo que haga, porque está lleno de la unción de Dios. Entonces, nada de lo que digan, de lo que hagan, te va a detener. Por eso, hermano, hay gente que yo no le creo. Pues mire, discúlpeme. Pero cuando me dicen a mí que hablan en lengua, que profetizan, y por un chisme se van a la iglesia, no le creo. Entonces, ¿dónde está ese falla? ¡Puerta falla! ¡Puerta falla! ¿Dónde está el huevo? ¡Ay, no, que me hicieron esto! Digo, ¿y dónde? Cuando te llena el Espíritu, agarraste la puerta del desierto. Cuando el Espíritu te llena, hay gente que pide el Espíritu y no sabe que el Espíritu Santo te va a pasar por el fuego para formarte. Jesús nomás, hermano, fue lleno del Espíritu, hasta llegó al desierto, 40 días y 40 noches. ¿Y cuando lo tocó el diablo, usted cree? Cuando Jesús ya tenía hambre verdadera. Cuando la tripa le empezaba a chillar, porque dice que era hombre completo con nosotros. Cuando el hambre empezó, ahí lo empezó a atacar. Convierte esas piedras en pan. Le decía con la palabra, no solo de pan y de luz, sino de toda palabra que viene de Dios. Y seguía su camino. Mira, no puedo pelear con el Dios que dice que nosotros, es el que se molesta a gente. Hay veces que hay que pelear con él, pero hay veces que no. Hay que ignorarlo. Después volvió otra vez y le dice, si eres el Hijo de Dios, y si te doy, dice, te dieran todos los reinos de la tierra si postrado me adoraras. Ahí lo reprendió. Y después, ¿sabe qué hizo? Dice que lo llevó al lugar más alto de Jerusalén y le dijo, tírate, le dice, de ahí. Si eres el Hijo de Dios, Dios va a matar ángeles. Entonces no pueden estar probando a Dios. Jesús no probó a Dios. Dijo que, porque él le salió con la Biblia, que dijo de que ángeles vendrían a levantarlo de la cama. ¿Y qué le dijo Jesús? No que tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces eso es lo que pasa con mucha gente. Dice, ¿y dónde está Dios? Con estos problemas que están pasando, ¿dónde está Dios? Hermano, te digo, Dios ahí está. Pero Dios te va a dejar para formar. Entonces la unción, hermano, te llena del Espíritu Santo y va formando tu carácter. Porque cuando un vaso se limpia, es para ser usado y servir a quien lo necesita. Asimismo, cuando Cristo vino al mundo, fue probado y purificado como hombre, aunque era un vaso limpio, que nunca cometió pecado, él fue probado. Ahora, ¿cómo lo va limpiando Dios, hermano? Cuando el Espíritu viene sobre el Espíritu viene sobre el hermano, entonces el Espíritu quiere limpiarla. Y empiezan ahí a levantar y a hablar en contra de ella. Y como ella ha sido peleona y brava, más gente se le levanta para ir formándolo, limpiándolo. Ya después dicen, esa Isabel, eso. Viene este una droga, mira, hasta el humo le tiran. ¿Por qué? Porque va a ser formado, va a ser probado. No, este corre. A este le ponemos la cerveza en la mano. Hermano, tómale, ¿qué dice hermano? Una vez ninguno. Este tiene que aprender a decir que no. Porque hermano, ¿cómo vas a vencer las tentaciones si no las sobrepasas? Porque mucha gente lo que tiene es excusa.
Vas a ser probado para pulirte, para que te haga fuerte en el desierto. No es para que estés diciendo, ay, yo le pedí a Dios que no le quitara. Bueno, mire, le a las mujeres. Yo le pedí a Dios que me la quitara, y ella va atrás de ella. Quítamela del camino, quítamela, y ella va atrás de ella. Después peque, fornicación y adulterio. Y hermano, no me la quitó, dice. Por algo fue, sí. El hombre, hermano, siempre busca un culpable, nunca reconoce. Entonces el Espíritu Santo es lo que va habilitando. Pero para que tú seas fuerte en el Espíritu, tienes que ser probado. Hermano, a mí me venía a tocar la puerta ahí, porque cuando vivía aquí, yo vine soltero aquí. La puerta, la americana aquí tiene costumbre, hermano, que por una zip-pack o por un puro de marihuana se acuestan con una. Y hermosas y bonitas, que no son feas. Pero hermano, cuando llegaron a tocarme la puerta, le digo, I'm a Christian person. Si me digo, vaya por su camino, estaba soltero, no venía casado. Ahora, ¿me daba deseo? Claro que me daba deseo, como hombre, me daba deseo, pero yo sabía que yo le servía. Porque yo no necesito ser cristiano aquí en la iglesia. Yo necesitaba ser cristiano allá afuera, donde nadie me mira. Ahí es donde yo valgo, hermano. Donde tú vales allá afuera. Aquí en la iglesia podemos aparentar y ser ungidos, llenos de Dios, pero donde valemos es allá afuera. Donde el mundo nos ve, donde el diablo nos levanta. Por eso Dios quiere llenarnos del Espíritu y de la unción de Dios. Imagínate que hay gente que anda feliz porque va hablando por teléfono con uno y con otro y ya vive dañado. Y antes de venir aquí a la iglesia, dice, solo tirándome para ser pastor. Dice. No me llena. Imagínense cómo Dios me ha preparado, hermano. Que hay gente que me ha dicho en la cara que yo no predico a Dios. Que lo que predico es un chile. Que yo predico para herir y para dañar. Me lo han dicho en la cara. Pero yo sé que es el diablo, el mismo diablo. El mismo no va a parar, hermano. Porque yo sé que yo le sirvo a Cristo Jesús. Y todos los rebeldes y los desobedientes son los que dicen eso porque no quieren cambiar. Quieren seguir con su vida mala. Porque el que verdaderamente camina en la palabra de Dios, hermano, y su vida a Dios, no le ofende la palabra. ¿Quién vive, hermano? Como hijos de Dios, Dios nos quiere, hermano, limpiar, purificar y por eso somos probados. Si la palabra, por ejemplo, debe decir que no le diga, ay, ay, me duele para mí. No diga ahí, no, me está tirando el pastor, no, aquí no estoy tirando a nadie. Si tú andas mal, Dios te va a pulir y te va a doler. Y si te duele en el corazón, que andas algo ahí. Y si andas algo ahí, te vas a sentir incómodo. Y si te sientes incómodo, solo hay una manera que tú te hagas eso, doblando rodillas y pidiéndole a Dios. Y decirle, Padre, perdóname por lo que siento en contra del pastor. Siento tan grave esta ira contra él, perdóname. Ayúdame a perdonarlo. Entonces usted te llena, hermano, de la unción, porque Dios te va a limpiar primero. Para llevarte a niveles donde Él quiere, tienes que limpiarte. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, todos juntos, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Yo, hermano, yo no creo en esto, que a un pastor lo tiene que tener así en un pedestal, chineado, pero también yo creo que tienen que respetarlo. No lo ande como un pedestal, pero respete la autoridad que hay aquí en la iglesia. A mí no necesitan andarme comprando cosas ni quererme comprar con cualquier cosa. Por solo que me respete, me conformo. ¿Sí me entiendes? Me un regalo, una cosa, a mí eso no, hermano. Yo este mundo no lo ambiciono. Lo único que yo anhelo y deseo, hermano, en el día que la trompeta suene y ser levantado de este mundo. Y Cristo Jesús ya viene, hermano. El pueblo de Israel se está preparando para construir el tercer templo. Oye, de una u otra manera hay que construir, porque ellos que ya tienen el Mesías. Cualquier rato, porque hay gente que como no leen la Biblia, hermano, no estudian, dicen que ya estamos en la tribulación, dice. No, hermano, no estamos en la tribulación. Esto se le llama principio de dolor, dice la Biblia. Usted no sabe, hay cosas en tribulaciones, por ejemplo, si está pasando problemas, está en una tribulación. Si usted está pasando por problemas, está en una tribulación. Pero la Biblia habla de la gran tribulación que nunca más, jamás el mundo la vio.
Nosotros todavía no vemos, estamos hermanos. Y hay gente que dice que ya estamos en la tribulación. Pero sí, hermano, ya estamos ya en la antesala de que Cristo venga a levantar su vida. Sí. Por eso, hermano, es menester que nosotros sirvamos a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque Jesús es el ejemplo, todos juntos leamos. Como el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Nosotros, hermanos, tenemos que servir a otros, ayudar a otros y no esperar que nos agradezcan. Si nos ponemos a eso, nos vamos a terminar ahí locos. Cuando yo ayudo a alguien, yo espero que me dé para atrás o que me recompense. O solo me conformo con que siga Cristo. Y esa misma preparación hizo él. Fue un vaso para recibir el Espíritu y ser ungidos con el propósito de servir. Así como a Cristo, para nosotros debe ser un privilegio el servir y compartir de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. El servicio ahora puede recibirse a nuestra vida, a nuestro hogar y especialmente en el cuerpo místico de Cristo. Es importante que como sacerdotes sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros para poder servir en el Espíritu y no en nuestras habilidades solamente. Lo más importante, hermano, que puede un cristiano tener es paz con su esposa, paz con sus hijos. Cuando el hombre sirve a su esposa y su esposa sirve a su marido, ahí, hermano, es bonito, porque ahí va a haber paz. Porque viene la mujer, hermano, viene y le sirve al marido. Ya comiste, tiene hambre, ¿cómo hacer algo? No le va a decir ahí, solo echado casa, porque levántate, vete a hacer algo ahí. No, ahí viene ella, lo va a atender ahí. Viene un comidito y lo tiene. Bueno, esto es, hermano, dice, pero si la mujer trabaja, también dice, no, mira, venimos de trabajar, no, no te preocupes, no cocines eso. Aquí iba a tener la comidita, mejor de todo. ¿Sí ven? Entonces, usted busca, hermano, se sirven entre los dos, se ayuda mutuamente. ¿Y eso que trae? Paz en el hogar. ¿Sí o no? Bueno, entonces, aprendamos, hermano, a servir primero en la casa y después servimos allá afuera. También, hermano, dice, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí dice, todavía en Jerusalén, había también, dice, en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba, dice, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, que dice, vea, no es si usted es una persona observadora, pero no que no esté observando en qué me equivoco o en qué fallo, sino que usted se enfoque. Vamos a ver si alguien se ha enfocado en algo de todas las citas que he estado leyendo. Tienen una cosa en particular todas las citas. Esto es lo particular que tiene, miren. Y aquí dice, había un hombre de Jerusalén llamado Simón, este hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y esto es lo que quiero que usted vea aquí. ¿Qué dice? ¿Qué significa sobre él? ¿Qué entiende usted sobre él? Sobre él, ¿qué significa? Que estaba arriba de él. Bien, no dice que estaba adentro de él. O sea, porque todavía no había manifestado lo que se tenía que manifestar. Ahora, ese hombre era piadoso y justo, pero el Espíritu estaba sobre él. Cuando Jesús también predicó, dice que el Espíritu estaba sobre él. Cuando fue bautizado, dice que el Espíritu estaba sobre él. Y venimos leyendo que estaba sobre él. Y ahora, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? ¿A dónde? Dejen
al Espíritu. Oiga bien, para que podamos, oiga bien, mire, el Espíritu de Dios está ahora dentro de nosotros. O sea, quiere decir, hermanos, que nosotros somos portadores de la unción de Dios. Nosotros, hermanos, somos portadores de Cristo. Digamos que Pedro, que es nuevo, es Pedro. Digamos que viene llegando a la iglesia y no tiene mucho conocimiento de la palabra. Pero ahí donde está Pedro, sea como sea, que el Espíritu le habla a Pedro cuando quiere hacer cosas malas y él las hace para decirte mal. Porque siempre allá adentro está el Espíritu de Dios queriéndolo guiar. Que cuando pedimos hacer lo malo, se siente mal. Porque siempre va a haber algo adentro que lo va a hacer sentir al que no la es. Ahora, cuando Cristo venga y el Espíritu Santo que hay será tomado de la tierra. Imagínense, hermanos, que ahorita que está el Espíritu de Dios hay maldad. Cuando se ha quitado el Espíritu de Dios, imagínense que usted va a hacer a sus anchas toda clase de impureza y de maldad. Por eso tenemos algo que nos refrena de él. ¿Sí o no? Todo, pero hay que empezar a obedecer para que podamos ser, dice, habilitados. Hechos 1:8, todos juntos. Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, podemos reprender y decir: no me va a fallar, no me hacen esto. En el nombre de Jesús, fuera, fuera, Satanás. Tú no vas a hacer que yo caiga. Entonces, hermano, te vienen las tentaciones y tú te llenas de poder dinámico, un poder que viene de Dios, desde adentro, y puedes echar fuera cualquier obra de la tiniebla. Y el Espíritu Santo te enseña a orar, porque te enseña a pedir, porque muchas veces nosotros no podemos pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira bien, el Espíritu, hermano, nos ayuda a pedir, porque muchas veces no sabemos cómo pedir. Hermano, tenemos que llenarnos de la unción de Dios, del poder de Dios. Póngase de pie. Vamos a levantar, hermano, una oración al cielo, al Dios de los cielos, al Dios Todopoderoso. Cierre sus ojos ahí. Hay iglesias que yo he estado donde no tienen instrumentos, no tienen nada, pero tienen el fuego de Dios. Esa gente, hermano, no ocupa melodía, no ocupa música, pero llaman la presencia de Dios. Yo le invito a usted, hermano, a bajar la presencia de Dios. Faltan 10 minutos, hermano, o 5, 7. En esos 10 minutos, hermano, baje la presencia de Dios en su vida. ¿Cuál es la petición, hermano, que usted tiene ahí? ¿Cuál es esa prueba? Acuérdese que recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros. Recibiréis poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Hay poder, hay poder. ¿Cuáles son las áreas débiles? Hay poder. ¿Cuál es lo que tú necesitas, hermano? Hay poder, Dios te lo va a dar. Hay una enfermedad, hay poder en Jesús. Muchas veces Dios quiere que nosotros, hermanos, activemos ese poder Dunami, ese poder dinamita que está dentro de nosotros. Muchas veces esperamos que otros vengan a poner manos sobre nosotros cuando nosotros mismos podemos activar